Bien, buenas tardes, bienvenidos al curso de Derecho Romano de la sección N. Estamos por iniciar nuestra quinta unidad. Ya ayer les compartí cómo quedó integrada la zona, especialmente los 40 puntos que corresponden al segundo examen parcial. Ahí están prácticamente el registro de las 5 actividades que realizaron. Luego se elige las 4 en las que tienen la nota más alta, se obtiene un promedio, se multiplica por 2. Y eso es lo que aparece en una columna. Luego en la otra columna aparece lo que obtuvieron en el segundo examen. Se suman las dos y esa es la nota de segundo parcial. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Buenas tardes, licenciado. No, gracias. Para servirle. Bien. Entonces, refiriéndonos al contenido del curso, el examen final va a cubrir las unidades 4 y 5. La unidad 4 es aquella en donde estudiamos la familia y la sucesión. Y luego la unidad 5. La unidad 5 la estaríamos comenzando hoy. La unidad 5 trata sobre las obligaciones y los contratos. Al hablar de las obligaciones, primero hay que saber qué es la obligación, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a buscar comprender en la clase de ahora. Vamos a conocer que la obligación ha evolucionado a través del tiempo, no siempre ha sido como la conocemos hoy. Hoy, cuando hablamos de una obligación, entendemos que es un elemento de carácter jurídico, pero antes no, antes se veía de otra manera. ¿Cómo se vio al principio de Roma? Eso. De ahí vamos a preocuparnos por qué es que nazcan las obligaciones. Y vamos a estudiar cuáles son las mismas, obviamente. Vamos de los contratos. Entonces, hablando para que algo que cumplir, pero todos los acuerdos los acuerdo cuando todos los principios que establecía y como no se cumplen esos derechos, entonces a eso no se le puede llamar contrato. ¿Cómo los vamos a llamar? Casi parecen contratos porque cumplen con todos menos con uno, menos con dos de los requisitos. Entonces de ahí deriva el nombre que le dieron allá en la época de Roma. Se van a conocer como cuasi contratos, casi son contratos. Les faltó cumplir con alguno de aquellos principios o requisitos esenciales para poder llamarse contratos. Bueno, esos son los temas que estudiaremos ahora en esta quinta unidad entonces. Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, licenciado. No, licenciado. Bueno, entonces, no habiendo dudas, no habiendo inquietudes, ni con las notas, ni con lo que hemos estado estudiando, empecemos de una vez a tratar esta quinta unidad. Entonces, ya les estoy compartiendo una presentación que tiene que ver con las obligaciones en el derecho romano. ¿Qué hay con estas obligaciones en el derecho romano? Las obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? Hoy, claro, eso estamos diciendo hoy, no es allá en Roma, es hoy. Hoy, cuando hablamos de una obligación, la entendemos como una relación jurídica. Y en esa relación jurídica, si es relación,
quiere decir que es como un lazo, y como lazo va a estar uniendo por lo menos a dos personas. En ese contexto en donde se reúnen esas dos personas amarradas por esta relación, unidas por esto que llamamos relación, entonces vamos a tener a uno que se convierte en deudor y a otro que se convierte en acreedor. Entonces, la obligación es esa relación jurídica que hay entre deudor y acreedor. Aclaro que hablar de deudor y de acreedor no significa hablar de dinero, ¿ya? Hablar de deudor es el que debe, pero uno no solo dinero puede deber. Yo le debo un favor a usted, yo le debo un lapicero a mi compañero que me lo prestó, yo le debo un celular al amigo que se lo quebré, yo le debo, es decir, deber no implica tener que entregar dinero. Nosotros somos deudores cuando tenemos algo que entregar, que puede ser cualquier cosa, no necesariamente dinero. Cuando tenemos algo que hacer o cuando tenemos que dejar de hacer algo. Ahí nosotros somos deudores. ¿Por qué? Somos deudores porque tenemos que dar, porque tenemos que hacer, porque tenemos que dejar de hacer. O sea, hablar de deudor no es hablar de una persona que tiene que entregar una suma de dinero. En ese mismo contexto, entonces, la otra persona a la que estamos llamando acreedor no es una persona que va a recibir dinero porque antes lo entregó. No, aquí el acreedor va a recibir, pero ¿qué va a recibir? Va a recibir lo que se le pueda estar dando, que no necesariamente es dinero, se le puede estar dando el celular, el lapicero o dinero, ¿verdad? O se le puede estar entregando una prestación que consiste en un hacer. Le estoy pintando su casa, le estoy construyendo el muro, le estoy levantando el cerco. Ese qué hacer es el acreedor el que lo está recibiendo. O también puede ser un no hacer, ¿verdad? Entonces, la obligación hoy la entendemos como esa relación jurídica que se establece entre un deudor y un acreedor. Ya, eso es la relación jurídica. La relación jurídica llamada obligación. Bien, ahora nos vamos a la historia. Hoy sí, vamos a cómo era Roma. ¿Cómo fue Roma en ese contexto? ¿Cómo trataron a eso que hoy nosotros hemos denominado relación jurídica? Allá en Roma existió el esponcio y el nexum. El esponcio y el nexum existieron en la época de la monarquía y durante la primera parte de la república. Ahí podemos identificar a estos dos elementos, al esponcio y el nexum. Bueno, pues hablemos primero de el esponcio. El esponcio era posible únicamente para los ciudadanos romanos. ¿Ya? Solo los ciudadanos romanos podían hacer uso del esponcio. ¿Y en qué consistía ese esponcio? Bueno, pues consistía fundamentalmente en que venía un ciudadano romano y hacía una promesa. ¿Una promesa ante quién? Una promesa ante una divinidad. ¿Y qué hacía ahí? Lo que hacía es, obviamente, prometerle algo a una divinidad. Ese es un rito, el esponcio es un rito en donde viene el ciudadano y enfrente de una divinidad promete algo. De alguna manera podríamos decir que se puede ver todavía en nuestros días cuando nosotros decimos, ¿verdad?, enfrente de una imagen, si es que somos creyentes de las imágenes o si no, pues mirando al cielo o a cualquier lado que se les ocurra, vienen y ustedes dicen, te prometo, Diosito, que esta vez sí voy a estudiar, pero permíteme que llegue a zona mínima porque así tengo la oportunidad de entrar al examen final y yo voy a estudiar y voy a sacar los 30 de 30 y voy a ganar el curso, pero te prometo, Diosito, que si me ayudas a llegar a zona mínima, yo lo voy a lograr. ¿Eso qué es? El esponcio de Roma, ¿ya? Es una promesa ante una divinidad, es una promesa ante un Dios. Ahora, cuando aquel ciudadano romano está haciendo una promesa ante la divinidad, está surgiendo el concepto de la obligación, porque entonces este ciudadano tendrá que hacer aquello que está diciendo, tendrá que dar aquello que está diciendo, o tendrá que dejar de hacer aquello que está diciendo. Ese es el esponcio, ¿ya? Pero no necesariamente tenía que ver solamente con la divinidad.
Ahora coloquemos a otro ciudadano enfrente. Entonces, estamos ante otro ciudadano y hago mi juramento ante Dios. Entonces, vecino, présteme su carruaje. Yo le juro por Dios que se lo voy a devolver al final del día. ¿Ya? Eso es el esponcio. Nos damos cuenta, el esponcio ahí tiene el acto de promesa ante una divinidad, en donde ante la divinidad ofrezco dar, hacer o no hacer con relación al vecino, con relación a la otra persona. Entonces nos damos cuenta, allí está el deudor y el acreedor, ¿verdad? El deudor, el que está jurando, prometiendo ante la divinidad, y el acreedor, el que está prácticamente por recibir el dar, el hacer o el no hacer. A estos, al deudor y al acreedor, les vamos a cambiar de nombre por ahora. Les vamos a decir debitor y creditor, solo para irnos con el latín que correspondería al esponcio, ¿verdad? Entonces, el esponcio era una relación entre el debitor y el creditor, en donde implicaba que necesariamente tenía que celebrarse una ceremonia, un acto solemne, en el cual venía el debitor y hacía una promesa ante la divinidad. Esto solamente lo podían hacer, como dije antes, los ciudadanos romanos. Pero aquí hay algo más, y es que este debitor quedaba atado, ¿ya? Quedaba atado con la divinidad y con el acreedor, o dejaba algo atado, ¿ya? Esto de queda algo atado implica que hay una situación de carácter material, que va a quedar mejor vista cuando hablemos, por ejemplo, del nexum. Es similar, pero ahora vamos al nexum. El nexum, ¿quiénes lo podían usar? Cualquiera. Ya ese no era propio de los ciudadanos romanos. Cualquiera podía usar el nexum. ¿El nexum en qué consistía? El nexum evidencia más ese lazo material del que hablábamos antes. ¿Por qué? Porque imaginémonos que voy con el vecino y le digo que me preste su carruaje. El vecino me presta su carruaje, pero obviamente yo tengo que garantizar que se lo voy a devolver. Pero como yo no soy ciudadano romano, no puedo jurarle frente a un Dios que se lo voy a devolver. Entonces aquí el lazo material se vuelve más importante porque no hay un Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, vengo yo y le digo, vecino, présteme su carruaje, yo se lo aseguro, yo le garantizo que se lo voy a devolver. ¿Y cómo me lo puede garantizar? Mire, yo le dejo aquí a mi hijo, que se quede aquí mi hijo. Yo cuando regrese le doy su carruaje y ya mi hijo me acompaña, se va conmigo. Nos damos cuenta. El nexum es un elemento material. Es algo así como que si todavía hoy fuéramos nosotros a la tienda, ¿verdad? Y compramos y nos dan y resulta que, ay, el dinero, la billetera la olvidé. Y voy acompañado de mi hijo y digo, ay, mire, no tenga pena, yo le voy a pagar, lo único que olvidé la billetera. Voy a ir, le dejo aquí al muchachito, mire, yo regreso como una muestra de que voy a volver, dejo aquí a mi hijo, yo voy a regresar y le voy a pagar. O que nos pasa en un restaurante, por ejemplo. Estamos tranquilamente comiendo, disfrutamos nuestros alimentos, terminamos la cena, es el momento de pedir la cuenta y cuando nos revisamos no tenemos la billetera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la dejamos en el carro. Pero no me puedo ir con toda la familia al carro, es que voy a traer la billetera, ahí regreso a pagarle. No, ¿verdad? Dejo a mis acompañantes ahí y solito yo me voy. ¿Y por qué los dejo ahí? Como una muestra de que voy a regresar, ¿ya? Como una muestra de que voy a regresar a pagar. Entonces quiere decir que mis acompañantes se han quedado ahí en la mesa como una muestra de que ahí existe un vínculo de carácter material. Hay un lazo de carácter material. Nos damos cuenta, la obligación allá en Roma, tanto con el esponcio como con el nexum, era un lazo de carácter material. Algo parecido a esto. Imaginémonos, estos dos, viene uno, le presta el carruaje al otro,
Pero entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? El nexum. ¿Y el nexum qué es? Está representado por ese lazo de carácter material que va a amarrar a una persona con el creditor. Podríamos encontrar alguna representación, por ejemplo, en la ceremonia de matrimonio religioso, no en el civil, sino en el religioso que se hace ahora, ¿verdad? En el matrimonio religioso, cuando está la ceremonia, normalmente usan un lazo para amarrar al novio y la novia. Y no quiere decir, ay, como ya los amarraron, solo amarraditos pueden andar. No, ¿verdad? Es solamente una ceremonia. Bueno, pues igual allá en Roma, cuando hablamos del nexum, que es el que más encierra ese carácter material, lo que tenemos es eso. La obligación era un vínculo de carácter material, no tanto como ahora que se entiende como un vínculo de carácter jurídico. Hoy la obligación es una relación jurídica. En aquella época en Roma, la obligación era una relación de carácter material. Y el esponsio estuvo regulado en la ley de las 12 tablas. Entonces, ¿eso qué nos muestra? Que existía en la época de la monarquía y durante la república, porque estuvo regulado ahí. De igual manera, el nexum estuvo vigente en la época de la monarquía y durante por lo menos los primeros 2 siglos de la república. ¿Alguna duda? No, licenciado, todo claro. Bien. No, licenciado. Gracias. Ahora hablemos entonces del contenido de la obligación. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué contiene la obligación? El contenido de la obligación es la prestación que hay que dar. Y esa prestación puede ser un dar. Esa prestación puede ser un hacer o un no hacer. Un daré, un faceré o un non faceré. Daré es dar, ¿verdad? Hay obligaciones en donde el contenido es un dar. Hay obligaciones en donde el contenido es un hacer. Hay obligaciones en donde el contenido es un no hacer. Por ejemplo, en el caso de que me han prestado el carruaje, yo tengo la obligación de devolver el carruaje. La obligación de devolver, de entregar el carruaje es un contenido que estaría en el daré. Daré es el contenido, ¿verdad? Tengo que dar el carruaje. Pero, por ejemplo, si a mí me han contratado para hacer una escultura, pues lo que tengo que hacer es justamente eso, ¿verdad? Estoy obligado a hacer la escultura, a esculpir. Ese hacer es el contenido de la obligación, es un faceré. Ahora un non faceré. Imaginémonos, esto lo hemos dicho en otras ocasiones, en el caso de que hay un padre de familia que consume bebidas alcohólicas y que cuando regresa a casa tiene una conducta violenta que pone en riesgo a su esposa y a sus hijos. La señora llega a un momento en el cual se cansa de esa situación y dice, en cualquier momento este viene y nos mata, o mata a mi hijo, me mata a mí, va a destruir la casa. No, yo tengo que buscar alguna protección. Y va ante una autoridad. La autoridad lo que le va a otorgar es una medida de protección. Y esa medida de protección, esa medida de seguridad, va a decirle al esposo que no puede acercarse al hogar conyugal, que no puede llegar a la casa a ver a su esposa y sus hijos. No puede. Entonces, ahí, ¿qué tiene el esposo? Tiene una obligación. ¿Y en qué consiste su obligación? En no ir a la casa. Entonces, es un non faceré. Ese sería un ejemplo de non faceré. Entonces, esos son los contenidos que pueden cerrar una obligación. ¿Alguna duda? No, licenciado. Gracias. Bien, entonces, ¿alguien que se anime a darnos un ejemplo de una obligación que su contenido sea un daré? ¿Un contrato? No, pero un contrato es un conjunto de obligaciones y seguramente de derechos. Un ejemplo de una obligación. Ok.
Por ejemplo, una relación de compraventa. Sí, ¿qué pasa ahí? El vendedor está obligado a dar a cambio el bien comprado. Por Ya, ejemplo, el carro, la casa. gracias. Muy bien. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de obligaciones, solo las obligaciones. Nosotros sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que el derecho es bilateral. Nosotros sabemos que ante una obligación siempre hay un derecho, que ante un derecho siempre hay una obligación. Eso lo entendemos. Pero hoy no estamos viendo esa relación de bilateralidad. O sea, no estamos viendo la doble vía. No estamos viendo, ay, para uno es un derecho y para otro es una obligación. No, aquí estamos centrando nuestra atención solo en las obligaciones, ¿ya? Entonces tengamos cuidado con eso. Por eso los ejemplos han sido devolver el carruaje, construir el muro, esculpir la obra, ¿ya? Esa es la obligación, la obligación. Claro, para entender la obligación hay que dar un contexto y eso encierra varios elementos, pero no vayamos a confundirnos. Aquí estamos hablando de las obligaciones. Y esto me permite recordar otra cosa. Ustedes ya recuerdan que en tercero básico estudiaron la ecuación patrimonial, allá cuando vieron contabilidad general. Cuando les hablaban de la ecuación patrimonial, les decían que estaba compuesta por el activo y el pasivo. Y es que justamente el patrimonio de una persona está compuesto, se recuerdan ustedes, por sus obligaciones y sus derechos, por sus deudas y sus bienes. Ahora, sus derechos ya los estudiamos cuando vimos nuestra unidad de derechos reales. Ya, ahí estudiamos derechos. En la unidad de derechos reales estudiamos derechos y los derechos son parte del patrimonio. Luego nos fuimos a estudiar la familia y la sucesión. Cuando hablamos de la sucesión dijimos, y el pater familias tiene un patrimonio y su patrimonio está compuesto por derechos y obligaciones. ¿Y qué va a pasar cuando muera el pater familias con su patrimonio? Es decir, con sus derechos y sus obligaciones. ¿Ya? Se dan cuenta, primero estudiamos derechos, después estudiamos patrimonio, pero habíamos dejado pendiente hablar de las obligaciones. Por eso es que esta quinta unidad se orienta a las obligaciones, porque las obligaciones vienen a ser el complemento de aquellos derechos para poder hablar de aquel patrimonio que tratamos en el tema de la sucesión. Entonces, muy bien, en el caso de que compremos un bien o que vendamos un bien, si nosotros somos los vendedores, estamos obligados a entregar ese bien, ¿verdad? Esa es una obligación. Y si voy a entregar un carro, voy a entregar una casa, si esa es mi obligación como vendedor, dar la casa, dar el carro, daré. Ahora, un ejemplo de un faceré. ¿Un contrato laboral, licenciado? Sí, pero expliquemos la obligación. Por ejemplo, un pintor que se compromete a pintar una casa. Sí, muy bien. El pintor queda comprometido, o sea, pintar la casa tiene una obligación, la obligación de pintar la casa. Ese sería un faceré. Muy bien. Entonces hemos hablado del contenido de la obligación. Ahora, esa obligación se va a extinguir porque las obligaciones no son perpetuas. Las obligaciones, así como nacen, desaparecen. Ahora, ¿qué es lo que permite que se dé la extinción de la obligación? La obligación se extingue de muchas maneras. Nosotros vamos a centrar nuestra atención únicamente en una forma, ¿cuál? La del pago. La extinción normalmente se extingue por el pago, ¿ya? Por el pago se extingue la obligación. El modo ordinario, el modo normal, el modo más común de extinguir una obligación es con el pago. Entonces, si yo estoy obligado a dar 100 quetzales, ¿cuándo se extingue la obligación? Cuando doy los 100 quetzales. Si yo estoy obligado a pintar un muro, ¿cuándo se extingue la obligación? Cuando pinto el muro. Si yo estoy obligado a construir un cerco, ¿cuándo se termina la obligación? Cuando construyo el cerco. Aquel señor que está obligado a no acercarse a su casa, ¿cuándo cumple la obligación? Cuando no se acerca. Nos damos cuenta. Entonces la obligación se extingue cuando se hace efectivo el dar, el hacer o el no hacer.
Ese momento en el que se hace efectivo el dar, hacer o no hacer, es el momento del pago, ¿ya? Ese es el momento del pago. Entonces, el pago es la forma ordinaria de poder extinguir una obligación. Y el pago, otra vez, vuelvo a lo que ya decía al principio, el pago no hay que entenderlo como entrega de dinero, ¿ya? Uno puede pagar entregando dinero, pero puede pagar pintando la casa, puede pagar construyendo el cerco, puede pagar no acercándose al hogar conyugal. O sea, pagar no es sinónimo de entregar dinero. El dinero nos puede servir para pagar, eso es cierto. Una forma de poder pagar es usando el dinero, también es cierto. Pero no solo con dinero podemos pagar. El pago consiste en hacer efectivo el dar, el hacer o el no hacer. ¿Alguna duda? Bien, No, si no listo. hay duda, gracias, gracias. Si no hay dudas, entonces, ahora, ¿de dónde brotan? ¿De dónde surgen? ¿De dónde provienen las obligaciones? ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Al hablar de las fuentes de las obligaciones, los romanos consideraron principalmente 4. Una es los delitos. Cuando uno comete un delito, hace surgir obligaciones. Imaginémonos que estoy por ahí yo caminando, avanzando con mi carruaje, cuando accidentalmente paso botando el trigo que tenía mi vecino ahí a la orilla de su casa. Bueno, pues cambiemos el ejemplo mejor porque es en delitos que estamos. Entonces, imaginémonos que paso yo y me llevo el trigo del vecino, me llevo los sacos del vecino. Eso que estoy cometiendo ahí se conoce como hurto, ¿ya? El hurto es cuando no uso la violencia, ¿verdad? Ahora, si yo vengo y abro la casa del vecino y me entro ahí, ya no es hurto. O si yo vengo y le pongo una espada al vecino y le digo, quieto, me voy a llevar tu trigo, eso ya no es hurto, ¿verdad? Eso sería robo. El hurto es cuando yo lo tomo sin hacer uso de violencia. Entonces ahí que he cometido un delito. Cometí el delito del hurto. Me llevé el trigo del vecino en mi carruaje. Ahora el vecino seguramente no se va a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Sino va a iniciar un procedimiento de carácter judicial y ese procedimiento de carácter judicial va a conducir a que en su momento, si se logra probar, el juez venga y diga que yo tengo que devolver el trigo. Cuando el juez diga, usted tiene que devolverle el trigo al vecino, ¿qué ha surgido ahí? Una obligación. Tengo la obligación de devolver, de dar el trigo. Eso que implica que la comisión de delitos trae como consecuencia el surgimiento de obligaciones. Los delitos son una fuente de obligaciones. Ahora, además de los delitos, hay otras conductas. Primero aquí vale la pena aclarar. Para que algo se considere delito, el derecho tiene que haberlo tipificado como delito. Yo puedo tener una conducta y mi conducta puede causar daños, pero si cuando revisamos en las normas resulta que por ningún lado aparece tipificada esa conducta como delito, no es delito, ¿ya? O sea, el derecho tiene que decir qué es delito y qué es falta para que a una persona se le pueda decir que incurrió en delitos o faltas. Entonces, en este caso, seguramente al revisar el derecho civil, el derecho romano, perdón, logramos encontrar ahí que el que toma sin violencia bienes que no son de su propiedad comete hurto. Entonces, ahí está, ¿verdad? El derecho penal romano decía que eso era hurto. Entonces, los delitos, para que sean tales, tienen que estar las conductas que corresponden tipificadas en el derecho como delitos. Si no están tipificadas como delitos, no son delitos. Vaya. Entonces, no todas las conductas son favorables o perjudiciales para las personas, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas conductas. Algunas conductas le causan daños a los demás. Otras conductas les causan beneficios. Otras conductas de repente no causan nada, ¿verdad?
Pero aquí las conductas que son preocupantes son las conductas que causan daños, que causan perjuicios, que producen un daño en algún patrimonio, en algún bien, en algún valor. Y esas, algunas conductas, el derecho ya las ha considerado como delitos. Pero hay otras conductas que también son perjudiciales para nuestros semejantes, que también pueden implicar poner en riesgo el patrimonio, el valor, la vida de esa persona. Y que cuando revisamos el derecho, esas conductas no aparecen tipificadas como delitos. Entonces, yo puedo practicar esa conducta y no me van a decir que por haberla hecho voy a ser juzgado, porque esa conducta no está tipificada como delito. Pero esa conducta sí produce un daño, produce un perjuicio. Entonces, a esas conductas que no son delitos, vinieron los romanos y dijeron, pues producen daños igual que los delitos, ¿verdad? Parecen delitos, lo único es que no están incluidas en el derecho. Entonces, ¿cómo las vamos a llamar? Cuasidelitos. Esas conductas que se llaman cuasidelitos, las conductas que corresponderían a los cuasidelitos, también van a hacer nacer obligaciones. Entonces, si yo realizo una conducta que no es delito, será un cuasidelito. Y por la conducta he provocado un daño. He provocado un daño y tengo que responder por ese daño. Esa respuesta que voy a dar implica que ha nacido una obligación. Entonces, los cuasidelitos también son fuentes de obligaciones. La otra es la más común, los contratos, en donde los contratos, como dije al principio, son acuerdos que celebramos las personas. Pero para que ese acuerdo llegue a ser contrato es menester que cumpla con ciertas condiciones, con ciertos requisitos. Si se cumplen esos requisitos, eso se llama contrato. Ahora, en esos contratos nosotros libremente decidimos hacer nacer obligaciones. Por ejemplo, vengo yo y digo, yo quiero celebrar un contrato de arrendamiento de bien inmueble. Bueno, pues por haberlo celebrado hago nacer obligaciones. Si yo vengo y decido, yo voy a buscar trabajo, me contrato, pues por el hecho de haber celebrado un contrato de trabajo hago nacer obligaciones. Es decir, nosotros somos libres para tomar decisiones y en esa libertad podemos llegar a acuerdos. En esos acuerdos hacemos nacer obligaciones. Si esos acuerdos cumplen con los requisitos que señala el derecho para que se llamen contratos, pues así se van a llamar, contratos. Los contratos son una fuente de obligaciones. Pero como dije antes, hay otros acuerdos a los que llegan libremente las personas, pero que resulta que no cumplen con todos los requisitos. Esos casi llegaban a ser contratos, ¿verdad? Pero no son. ¿Por qué? Porque les faltó requisitos. Esos se van a llamar cuasi contratos. Pero no porque no sean contratos, no dan lugar al surgimiento de obligaciones. También ahí surgen las obligaciones. ¿Alguna duda? Silic, yo tengo una duda. ¿Los cuasidelitos y cuasicontratos, esos no se encuentran en una norma o sí? No se encuentra la expresión cuasidelitos. Estas conductas, y listan las conductas, las describen y esas son cuasidelitos. No, ¿ya? Eso no aparece. Lo que sí es que existen protecciones para los derechos, ¿verdad? Y en esa protección para los derechos, por ejemplo, si me dañan algo que yo tengo y cuando me lo dañaron con esa conducta no cometieron un delito, pues no es posible seguir una persecución por un delito. No puedo buscar que lo castiguen penalmente. ¿Por qué? Porque no es delito. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es por lo menos conseguir que me reparen el daño causado. Ahí estaría ante un cuasidelito, pero no, el derecho no va a decir, no hay una norma que diga, estas conductas son cuasidelitos y estas son delitos. No, el derecho lo que hace es tipificar aquellas conductas a las que va a llamar delitos o faltas. Los cuasidelitos no están, ¿ya? Los cuasidelitos no existen tipificados. Lo que sí es que sabemos que son conductas que no son delitos, pero que producen daños, perjuicios, y que por haber producido el daño o el perjuicio yo puedo conseguir
que me lo reparen. Y cuando consigo la reparación, consigo la orden de reparación, entonces están haciendo una obligación para aquel. Pero no aparece en el derecho una norma que diga este es cuasidelito. Con los cuasicontratos ocurre una situación similar, aunque en el caso de los cuasicontratos, ahí sí aparecen algunos listados. Por ejemplo, seguramente ustedes con el licenciado Witz ya estudiaron algo que se conoce como la gestión de negocios. Sí, Lic. La gestión de negocios sí está incluida en el derecho y no es un contrato. ¿Qué es eso? Pues eso cabe como, digamos, un cuasicontrato, ¿verdad? Entonces, no aparece en el derecho, si nosotros revisamos una lista de cuasicontratos, no aparece. Pero sí aparece la identificación de acuerdos que no llegan a ser llamados contratos. Bien, ¿alguien más tiene dudas? No, licenciado. Gracias. Bien, si no hay dudas, entonces estaríamos quedándonos acá con el contenido. Estaríamos siguiendo el próximo día, siempre para hablar de las obligaciones. Vuelvo a preguntar si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud con relación a las zonas, porque es por este medio que puedo aclarárselas, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene una duda, puede plantearla ahora. Si no, quedamos acá y estaríamos nuevamente en clases el próximo jueves. Yo, Lick, Diga. fíjese que quería preguntarle si aún tengo la oportunidad de examinarme para el extemporáneo, porque fíjese que tuve problemas con la conexión el día del examen y hubieron preguntas que yo no respondí por lo mismo, porque las marcaba y luego lo pasaba y no me las dejó marcadas. Entonces, al final mi nota fue de 28 puntos. Entonces, no sé si hubiera la posibilidad de poder examinarme aún y pues no sé si para tal vez llegar a la nota mínima. Pero el examen solo valía 20. Sí, pero ¿Usted sacó 28? Sí, pero fueron por las tareas que me ayudó. Sí, pero del examen, ¿cuántos puntos obtuvo? En el examen obtuve 11 puntos. Sí, pues 11 de 20. No, la verdad es que no. Veamos, primero, el extemporáneo es para los que tuvieron un problema que les impidió resolver el examen. Pero normalmente son personas que no ingresaron a hacer el examen. No es de que, ay, como a mí me fue mal, entonces voy a un segundo intento en extemporáneo. No, ya. Solo si, por ejemplo, a alguien se le hubiera ido el internet cuando llevaba 5 minutos, que eso queda registrado en la plataforma, ¿ya? La plataforma nos registra por segundo cuando cada uno de ustedes va presionando clic en las respuestas. En qué momento la vio, en qué momento la contestó, si se arrepintió de contestarla de esa manera, nos dice que se arrepintió y que marcó otra, y el momento en que cada uno de esos clics se presionan, aparece en la plataforma. Entonces, si alguien tuvo problemas porque el internet le falló y lo sacó de la plataforma cuando iban 3, 4, 5 minutos, pues es comprensible, ¿verdad? Pero alguien que tuvo la oportunidad de resolverlo en condiciones normales, no. El extraordinario es solo para los que tuvieron algún inconveniente para someterse al examen ordinario o que habiéndose sometido, se dio una situación eventual como esas. La otra cuestión que quiero aclarar es que no va, porque por ahí hay quienes dicen, y como yo no llegué a zona mínima, entonces puedo hacer alguna tarea extra. No hay tareas adicionales. Si la duda consiste en si hay tareas adicionales, la respuesta ya está dada. No hay tareas adicionales.
tuvimos 5 tareas. En las últimas, hasta con la posibilidad de que ustedes revisaran detalladamente y la misma plataforma les decía el error para que ustedes corrigieran y obtuvieran sus 10 puntos. Entonces, ya no hay tareas adicionales. Esa zona está cerrada. Ahora, si alguien tiene otro tipo de problema, pues entonces sí lo puedo atender. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde. Muy interesante la clase, Lick, como siempre.